Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a esta cita diaria que es crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan, que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, como podrán apreciar mis amabilísimos televidentes, estoy con la garganta, con las cuerdas vocales afectadas, resfriado, no sé, pero estos son climas. Los trópicos, yo he dicho muchas veces, el trópico es un clima muy aperiódico y por eso, con muy buen juicio, o por lo menos los dominicanos, nosotros desde niños hemos oído decir que el día más claro llueve. Por esa misma aperiodicidad que tiene el clima tropical, porque no hay ese rigor, temperaturas, humedad ambiental, etcétera, y entonces esos cambios acaban con nosotros. Pero ya estamos bien acostumbrados, como se dice, o aclimatados a esas condiciones de muchas veces de benignidad y de peligrosidad también de estos climas, muy variables, muy aperiódicos, esa es la razón. Pero nada, hay que hablar como se puede hablar, porque no puedo hacer más esfuerzo que eso. Bien, hay que iniciar el programa con la situación que hay, cómo la gente o los políticos, la gente común de la calle, ve el año 2025, que ya están las finales, apenas podríamos decir que a horas de su final. Pero en el plano político, que es donde más se sienten las declaraciones, porque los partidos políticos, el pueblo dominicano, cada quien están concentrados, los partidos políticos están concentrados, el pueblo dominicano, por lo menos el pueblo que emite opiniones, o el pueblo adulto, y aquellos jóvenes que se atreven a opinar sobre temas nacionales, muy poco, pero la gente de más o menos cierta adultez ya sabe que hay unas situaciones que se presentan que usted las siente. Por ejemplo,
ya una persona que tenga un hogar sabe lo que es una dificultad, por ejemplo, del precio de los medicamentos o el precio de los alimentos o de los combustibles o los servicios, porque él es que tiene que atender esas demandas o esas obligaciones que se presentan. Entonces, como se dice vulgarmente, sienten las costillas el golpe y da opiniones sobre la situación que ha vivido en el año. Otros, las tragedias, que son muy, diríamos, algunas que son tragedias propias del medio, de la violencia familiar o la violencia y la delincuencia. Otro por los excesos, que son accidentes que ocurren, accidentes de tránsito, volcaduras, choques, etcétera, etcétera. O los accidentes también naturales propios de cualquier situación meteorológica que se pueda presentar. Pero también sucesos graves como el que pasó en el Yexé o en San Cristóbal. Bueno, entonces, todo este cóctel, como se dice, de precios, caída en los servicios públicos principalmente, la parte de los accidentes de tránsito, los descuidos de la autoridad con las vías y el tránsito muy, diríamos, contaminado de esas indisciplinas. Bueno, todo eso forma un cóctel, como se dice, que la gente tiene que mirarlo en conjunto. Porque nadie va a mirar cosas que a usted le va bien. Usted se sacó, por ejemplo, la lotería y a usted le fue muy bien y está feliz. Pero eso no quiere decir que todo el mundo está feliz. Y eso es muy común que suceda, que pase eso, que hay sectores aislados que ven las cosas bien, pero hay que ver el sentido general, la opinión global, vamos a llamarla así, global la opinión. Entonces hay mucha gente que ha opinado también de que hay una situación muy difícil en el año 2025. Una de esas personas muy calificada es el doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández ha señalado que este ha sido un año horrible. Es decir, ese es un año, un annus horribilis, como se dice en latín, año terrible. O lo ideal, diría el gobierno, es, para la gente del gobierno y del PRM, sería un año, un annus mirabilis, es decir, un año maravilloso. Porque cada quien, como dice, habla de la fiesta como a usted le vaya en la fiesta. Si usted bailó o no se enamoró, o la mujer con la que usted andaba no sabe bailar o no quería bailar, y entonces usted sale amargado de esa fiesta. Pero esa fiesta no fue mala, esa fiesta fue mala para usted probablemente, para otros no. Bueno, eso es muy difícil de usted medir los gustos de la gente. Por eso se hacen las encuestas y todo aquello. Ahora, en sentido general, la gente ha podido apreciar la incompetencia de las autoridades, la falta de madurez, la improvisación, la endeblez gubernamental en muchísimos casos que estamos viendo que la sociedad nacional ha sido afectada. No por cuestiones naturales, porque eso es muy lógico, que nadie, esos son actos de Dios, actos de la naturaleza, y eso ninguna autoridad puede frenar eso. Pero la delincuencia es un deber de la autoridad. Yo he dicho muchas veces, andar con un arma ilegal es delincuencia, porque la que tiene que recoger esa arma es la autoridad, no es el civil o una persona que vaya por la calle y vea un elemento de tu armado, no tiene que lanzarse a desarmar al tipo, ni a irle a pedir papeles por esa arma, si la esgrime o la muestra. ¿Quién tiene que hacerlo? Es la autoridad.
Ese son los que tienen que ver con eso. Entonces, si esa arma se dispara y matan a una gente o lo hieren, los culpables son los que manejan el Estado, los que dirigen el poder, porque ellos son los que tienen la autoridad para eso. Igualmente, los migrantes ilegales. ¿Quién es que ha haitianizado este país? La dirección política, los jefes del país. Porque yo no puedo ir a sacar un haitiano del país, del territorio nacional, porque no estoy investido de esa autoridad. Pero hay una migración, una dirección general de migración, que es la que tiene que ver con eso. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? El gobierno ha mostrado una debilidad y un engaño prácticamente a la población, diciéndole que eso se iban a deportar, 10,000 semanales quiero. Eso fue el presidente, pero el presidente, ahora los áulicos del presidente, que el presidente ha sido traicionado. Ahora yo me pregunto, para el caso Senasa se dice que fue traicionado porque el amigo él lo nombró confiando. Muy bien. Pero el presidente sabía que de ahí estaban saliendo fondos para las campañas políticas. O que esos funcionarios que estaban alrededor de él estaban exhibiendo riqueza, porque nadie puede ocultar la riqueza. Pero ahí fue traicionado el presidente. Sin embargo, el presidente fue traicionado por migración y nadie dice nada. ¿Por qué migración no ha seguido deportando los 10,000 que le pidió el presidente? Pero el presidente no le pide tampoco explicación a migración. Por tanto, eso es un argumento de defensa áulica al presidente, quererlo liberar de las responsabilidades. No. El presidente sabe todo y si no lo sabe, debe saberlo. Porque para eso es que están esas instituciones, esas oficinas especializadas para la seguridad del Estado. Entonces, para que el presidente sepa quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal. Aquí siempre se dijo que los funcionarios que iban a los moteles, óigase bien, la placa la tomaba el DNI, que tenía de que agente en los moteles y en los hoteles y en los resorts para anotar la placa de los funcionarios bebiendo y comiendo en los restaurantes y pagando. Todo eso se ha dicho aquí. El presidente que no quiere saber lo que pasa es porque no quiere o porque no está en eso. Entonces, eso de que han traicionado, no. El año ha sido terrible. Para no ponerle el de Leonel Fernández. El año ha sido malo. ¿Por qué? Porque los servicios lo que han hecho es agravarse. Si yo soy agrónomo, como lo he hecho, eso es lo que soy, a mí me duele que un plátano se esté vendiendo a 40 pesos la unidad. O que la yuca se venda cara, o que no hay, los pollos suben, que el huevo un día... Entonces ahí no hay inestabilidad, una incompetencia, no hay competitividad, no se sabe nada, no hay planificación, todo es improvisado e incluso se sospecha que se trabaja para sí mismo, porque hay gente que tienen intereses muy particulares y tienen esa codicia también muy particularizada en el gobierno. Entonces, al gobierno se le ha señalado que improvisa, que lo que tiene es una bisoñez dirigiendo al Estado. Muy bien. Al presidente se le han hecho advertencias desde que inició el gobierno. Presidente, hágale un balance a su gobierno, porque hay mucha gente ahí que no tiene experiencia de Estado. Y esa gente no le va a dar garantía a usted de que su gobierno va a ser efectivo. El presidente no ha oído a nadie. Siempre se habló en este programa, todos los años, por lo menos en este programa hemos insistido en los Salomones. Gente de experiencia, que hay muchísimos que andan ahí, que trabajaron con Balaguer, que trabajaron con el PRD, que trabajaron con el PLD, y hoy andan muchas veces, algunos de ellos jubilados, lo he señalado yo con nombres y apellidos aquí. Sin embargo, no hay una especie como de consejo. Y nosotros decíamos que hombre tan experimentado como Balaguer, que fue un verdadero doctor de Estado, se dio el lujo de crear una Comisión Nacional de Desarrollo para oír las opiniones de la gente que sabe y que estaba enterado e interesado en que las cosas salieran bien. Que nombraba funcionarios sin ser sectarios, pero estos funcionarios estos gobernantes son entonces sin experiencia de Estado y quieren ser más estadistas que lo que verdaderamente son estadistas.
Y yo creo que eso le ha pasado al propio presidente Luis Abinader. Se ha dedicado a gobernar en la calle, dando tumbos, como yo he dicho, y eso no es un gobierno efectivo, porque eso es un gobierno coloquial. Y vimos el resultado de eso en el gobierno de Hipólito Mejía, un gobierno coloquial en la calle, sin control, los funcionarios haciendo lo que les daba la gana. ¿Qué ha pasado? Todo esto ha sido una distorsión que ha creado un ambiente de que el gobierno lo que va a dejar es una devastación en el país. Es decir, un gobierno que la misma oposición le cataloga de inepto, de corrupto, de endeudador y de derrochador. Señores, el que hace ese gobierno termina devastando el país. Es un paso de jabalíes devastando la viña. ¿Cómo se puede explicar eso? Es decir, el gobierno que se deja calificar de inepto, corrupto, derrochador y endeudador, si usted se deja calificar así, cualquier gobierno termina devastando el país. Y lamentablemente hay que decir que hemos tenido experiencias así en República Dominicana. Por tanto, el año ha sido de muchas dificultades para las propias autoridades. Incluso hemos llegado a decir que el pueblo dominicano tiene que llegar a exigir lo que le ofrecieron, porque a este pueblo se le ofreció transparencia y no corrupción. Se le ofreció eficiencia en los servicios públicos y no deficiencias en los servicios públicos. Se criticaba el endeudamiento progresivo y escandaloso del PLD. Y entonces este gobierno viene y supera el escándalo del PLD. Se le señalaba a los anteriores que la migración, eso tendría que ser detenido ipso facto, y que en el primer año sería detenido eso. Todo lo que el presidente ofreció no ha cumplido nada. La misma transparencia, que fue un eje o núcleo principal del gobierno, el gobierno ha dejado debilitar esa misión de velar por los bienes públicos. Aquí se comenzaron a hacer unas auditorías. La Contraloría General de la República descontinuaron eso. Jamás se volvió a hablar de las famosas auditorías de la Contraloría General de la República. Se audita a quien se quiera o ahora no se audita. De tal forma que la misma Cámara de Cuentas, hemos señalado nosotros, no tiene la calidad moral la presidenta de la Cámara de Cuentas para auditar a nadie, porque ella pasó por una institución pública que maneja un presupuesto importantísimo, que aunque sea autónoma, tiene que rendir cuentas. Esa señora salió de allí, de la UAS, y ahí no se sabe qué manejo hubo allí. Y ella es la que va a decidir quién anda bien y quién anda mal desde el punto de vista de las auditorías de la Cámara de Cuentas, cuando ella misma no se auditó. O por lo menos envía que auditen la Universidad Autónoma para saber cómo fue su gestión, que ojalá sea impecable. O fuese impecable según su paso por allí. Pero aquello es un silencio cómplice en la UAS, que manejan miles de millones de pesos en un presupuesto que lo paga el pueblo dominicano. Y usted no podía manejar ese presupuesto como le da la gana, o sin controles, y después nadie audita aquello, y luego yo vengo a auditar a los demás y a exigir. No le creo. Esa es la presidenta de la Cámara de Cuentas, que hemos dicho nosotros, bien predica quien bien vive. Muy bien. Toda esa deficiencia en los servicios públicos, ¿a quién se le carga? Al gobierno, al presidente de la República. Porque hemos dicho nosotros aquí tantas veces, una de las grandes virtudes de un presidente de la República es saber nombrar y escoger a sus colaboradores. Si usted lo que coge son colaboradores intransparentes, corruptos, si usted lo que hace es premiar a esa gente en el sentido de que le deja tiempo en el cargo, que echan raíces. Es decir, es gente que se va acostumbrando y se cree insustituible y que el presidente tiene que mantenerlo ahí en el cargo, se ven como si fueran dueños. Y eso ha degradado los servicios.
Por tanto, no hay servicio de obra pública. Todo el mundo vio la gestión de un ministro allí inepto y que además no ha sido evaluado para saber si es corrupto. Y se sospecha que lo es, por los gastos, las deficiencias, todos los errores que hay allí. ¿Quién paga los errores de los corruptos y de los ineptos? Lo paga el pueblo, que es el que paga sus impuestos. O garantiza esos soberanos, esos bonos soberanos con los que se manejan esos préstamos. Entonces, aquí hemos señalado nosotros muchas veces una expresión de uno de los académicos, pensadores y políticos o hombre de Estado más importante en los Estados Unidos, que fue el señor Henry Kissinger. Y siempre he citado yo el caso de Henry Kissinger, cuando decía Henry Kissinger que los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Y lo decía con mucho juicio. E incluso yo he citado muchas veces que Balaguer aplicaba esa fórmula, o tenía esa, no sé si filosofía de gobierno. Porque el hombre de la campaña hace muchos compromisos, y fíjense que lo vimos en Senasa. Es decir, ese señor ya en la campaña estaba haciendo negocios para cuando él llegara al cargo. Parece que había negociado el cargo ya en medio de la campaña con el propio presidente de la República, porque ya aceptaba regalos y dinero para el ejercicio político, partiendo de que cuando él llegara al cargo iba a compensar a los contribuyentes de campaña. Es decir, si ese señor usted lo nombra en un cargo, ese señor se va a corromper, porque tiene que ir a cumplir con esos compromisos. Es decir, ese señor fue jefe de campaña, por ejemplo, de los nuevos votantes o de los votantes no militantes, el jefe del Senado. Ese señor venía ya de la campaña con todos esos compromisos. De que usted lo nombre en el cargo, comienza a corromperse. Pero el presidente tenía que saber eso. Pero no, parece que lo vio. O dijo, bueno, mi hijo, mira, manéjate tú como puedas ahí y cumple con lo que te ayudaron. ¿Y usted cree que un gobierno se puede manejar así? Pero así ha pasado en el gobierno entero. ¿Cuál es el resultado de eso? La corrupción y la ineptitud. Y un gobierno inepto y corrupto, no hay cosa más degradante y más perjudicial para un país que un gobierno inepto y corrupto. Usted puede ser hasta corrupto, pero si es apto, usted le da un servicio al país. Si su gobierno es apto, aunque haya corrupción, se ve el efecto positivo de un gobierno apto y no inepto. Y aquí lo hemos probado, se ha comprobado en este país. Entonces, aquí hay un sector, el sector agro, yo he hablado ampliamente de eso. Las improvisaciones y la corrupción y los compromisos de campaña. Ahí están los resultados, mucha corrupción y la ineptitud, juntos los dos. Pero más, aquí hay un sector que también en este programa, y tengo yo que ser en esto, no adanista, porque no es eso lo que quiero expresar, ni tampoco quiero hacerme ver como único de esos planteamientos. Pero nosotros hemos sido, yo diría que hasta neseo con eso, he sido un necio, refiriéndome al caso del agua en este gobierno. El servicio de agua potable y de aguas negras, la deposición de aguas negras. Este gobierno carece de capacidad. Entonces, son ineptos y son corruptos en el área del agua. ¿Qué ha pasado? Miren los resultados. No hay que cavar hondo para usted encontrar cuáles han sido los resultados. Miren lo que pasó en Santiago y lo que pasó en San Pedro de Macorís. Ineptos. Entonces, ¿dónde está cuáles son las consecuencias?
800,000 personas entre Moca y Santiago sin agua. Reventó una tubería. En San Pedro de Macorís, en Consuelo, un tanque se fue a pique. Advertidos. Ahora yo me pregunto, ¿ha sido traicionado el presidente? No, el presidente ha sido advertido con tiempo, pero él confía en su gente, en sus ineptos. Esas son las consecuencias de los ineptos, el desastre, como ha pasado en San Pedro y como pasó en Santiago. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, el gobierno ha tenido que pasar por este año sumamente con muchas dificultades, por esas inadvertencias, porque se le han citado la oposición por un lado y comentarios que se hacen de todos los partidos, o mejor dicho, de todos los medios de comunicación y las redes, etcétera. Al gobierno se le han hecho advertencias de esos funcionarios mediocres. En el agro hemos dicho tantas veces lo que ha pasado con los planes, no hay programas, todo improvisado, no se tiene información veraz ni precisa. Ustedes ven lo que pasa con los pollos, todo como una improvisación, y no hay como firmeza en las informaciones, y como que andamos, como se dice, a tientas en las informaciones. Y dice uno también muchas veces, señores, como por ejemplo el caso de la presa de Monte Grande, y todo el país, principalmente las áreas irrigadas, extensas riquezas, a los pies nuestros, Asua, ahí están, San Juan de la Maguana, gritando muchas veces por ayuda, apoyos, crédito, asistencia técnica, etc. Todas esas riquezas, no obstante, tener nosotros capacidad, por ejemplo, de áreas de esas que están irrigadas, que pueden ser explotadas, pero ¿por qué fracasan o por qué no están así ociosas? Por la obstinación, la improvisación y la misma desatención. Es decir, el gobierno dominicano o el presidente de la República, porque es que yo tengo que señalar al presidente, porque este es un país presidencialista y la presidencia de la República tiene control y vigila a todos sus funcionarios y tiene que estar al día de qué es lo que está pasando en cada sitio. Pero yo he dicho que el presidente parece que no sabe lo que pasa en el sector agropecuario. La obstinación, ¿por qué esa obstinación de 5, 6, 7, 8 años dirigiendo una institución mal? Nadie se atreve a decir nada.
La propia presidencia de la República no se atreve a decir nada. La corrupción corroyéndolo todo y todavía el presidente sigue creyendo en sus funcionarios y que todo está bien. Todo una cantinflada, como yo he dicho aquí, que pongo a Cantinflas muchísimas veces durante el año. Entonces la gente ha ido acumulando todas estas vicisitudes y entonces se siente con desafección al gobierno, se siente mal. El gobierno, sabiendo que anda en faltas y culpas, pero lo que le choca a uno es que el gobierno inició eso desde el principio, como diciendo, advirtiendo, miren, yo no vengo a trabajar, yo no vengo a resolver los problemas que anuncié. Yo vengo a permanecer en el poder y al mismo tiempo que los míos se beneficien del poder. Se modificó toda la forma de las ayudas sociales. Se inventaron más tarjetas, se inventaron más gente, quebraron el SENASA y la seguridad social anda dando tumbos. Las mismas ayudas sociales, eso se distorsionó, que ya la oposición le ha dicho de todo al gobierno y el presidente sigue con su gente ahí, repartiendo las ayudas en forma indiscriminada y además con mucha discrecionalidad por parte de funcionarios que usted, por serio que sean, por eso no se puede, el dinero público no se puede manejar así. Entonces el gobierno lo que hizo fue que politizó o dio a entender que venía a politizar esas ayudas. Terminó siendo populismo, elección y reelección del presidente, mantenerse en los cargos, el partido mantenerse en el poder, pero ahí está el deterioro. Entonces, el gobierno en todas las áreas no ha sido inepto, ni ha sido, diríamos, incompetente, es lo mismo. Por ejemplo, las recaudaciones. El gobierno ha dado prueba de ser buen recaudador, porque en impuestos internos recogen los cuartos y en aduanas recogen el dinero. Indiscutiblemente, muy bien. El manejo macroeconómico, todo el mundo sabe que ha habido un buen manejo macroeconómico, que el Banco Central ha mantenido la economía la ha mantenido positiva, creciendo positivo, que ha tenido una estabilidad con la tasa de cambio, que da confianza para la inversión extranjera, la misma confianza en las exportaciones por parte de zonas francas, el turismo, o sea, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en turismo. Entonces hay sectores que se pueden señalar como exitosos por parte del gobierno. Y eso ha sido tal vez una especie de compensación, porque si sumásemos todas las deficiencias en los servicios que ha tenido el gobierno, saldría verdaderamente muy desbalanceado. Pero esos son sectores del gobierno que han tenido un buen desempeño, desde luego. El buen desempeño económico o macroeconómico, el buen desempeño recaudatorio, se distorsiona con un mal desempeño de las finanzas públicas, porque el gobierno tiene un gasto totalmente distorsionado, malo, y se comprueba ahí con esas ayudas sociales en forma tan díscola y tan imprudentemente corrupta, porque todo eso deja estela de corrupción. Y hemos visto que los beneficiarios con paquetes de tarjetas en los puños, en las manos. Y eso indiscutiblemente crea un desasosiego en la gente. Pero hay un funcionario muy optimista, que es el ministro de Hacienda. Dice él, no hay crisis fiscal, la cosa no está tan deteriorada como que temamos a lo que viene, no, vamos muy bien. Es decir,
La reforma fiscal, si no se puede hacer, no se hace porque el tiempo no es agradable para hacer una reforma fiscal, el tiempo político o el tiempo económico. Muy bien. Pero ¿por qué se dice eso? Porque no es verdad que un gobierno que tenga un déficit de 400.000 millones de pesos en el año del presupuesto, que sabe que tiene que buscar más de 1.000 millones diarios de pesos, diariamente más de 1.000 millones de pesos diarios para cubrir ese déficit. Pero ¿qué pasa? Si el gobierno tuviera que producir esos 1.000 millones o subiendo impuestos o bajando nóminas, reduzco nóminas y reduzco gastos superfluos y gastos que el gobierno incurre en ellos en forma populista, entonces está muy bien que se haga el esfuerzo. Pero es que, ¿por qué que dice el señor Magindía, el ministro de Hacienda, que no hay peligro en seguirle? Porque es muy cómodo salir a buscar 350.000 o 400.000 millones de pesos, buscar su equivalente en dólares en préstamos de bonos soberanos, teniendo un Congreso que no le dice que no, un Congreso complaciente, y que todo lo que el gobierno quiera en préstamos se le facilita allí. ¿Qué va a pasar? ¿Es sano eso? Eso no es sano, eso es insano. Ahora, el gobierno pasa el Rubicón, como se dice. No, yo hago mi presupuesto. ¿Por qué? Porque lo completo con mis préstamos. Y así no tengo que hacer una reforma que molesta, que tengo que poner impuestos o quitar beneficios y exenciones, y eso me va a crear desafecciones y me va a crear incomodidades. Entonces yo, para no buscarme problemas con mis sectores a los cuales asisto, y además aquellos sectores que le doy las dádivas con fines de preservar o de ganar el voto por adelantado, entonces yo no hago esa reforma. Prefiero el préstamo fácil porque tengo un Congreso allí complaciente. No tengo que ir a pelear con una oposición cerril. La verdad es que así no se puede. Y no es verdad que vamos a llegar a buen puerto con ese comportamiento si el gobierno no baja ese gasto y esa austeridad que tiene que venir. Y no va a venir porque ahora, con el deterioro de la imagen, el gobierno entiende que esas faltas y culpas va a tener que cubrirlas, mantenerlas, o mejor dicho, subirlas con fines de no perder su afección, de no perder los afectos de una población que se va a ver muy molesta si no se le atiende la calidad de sus servicios, etcétera, para fines de que cuando vengan las elecciones del 2028, el partido que esté en el poder pueda tener una posibilidad, por lo menos, de un buen desempeño electoral. En Honduras perdió el partido oficial. Es decir, ahí ha habido, para la izquierda latinoamericana, decíamos nosotros, un verdadero funeral. El año 2025 ha sido un año terrible, annus horribilis también para la izquierda. Y yo he visto lo que pasó con Cuba, señores. Hay que ver lo que ha sido el fracaso del Castarato. Aquella revolución vendida. Pero así son los gobiernos que vienen ofreciendo y prometiendo y terminan en verdaderos fracasos. Sus éxitos son sus fracasos. Por eso todas aquellas promesas que se hicieron aquí, si no se cumplen, están condenadas al fracaso. En Cuba se jacta y se ha jactado durante 65 o 66 años de ir a Naciones Unidas y votar en contra de toda la política de Estados Unidos y de sus países amigos de Occidente. Es decir, el castrato se dedicó
a su política internacional de apoyo a la Unión Soviética y a los comunistas. El régimen comunista de La Habana, que nunca negó que era comunista, más que al principio, cuando Fidel Castro quería consolidarse. Pero uno de los países más vilipendiados por el castrato fue Corea del Sur, porque era un apéndice de los Estados Unidos y fue la guerra de Corea, una guerra ideológica entre el norte comunista y el sur democrático, o por lo menos vamos a llamar de derecha, porque hubo una dictadura militar allí después de la guerra y aquello fue muy fuerte. Señores, y hoy, 66 años después de que el castrato llegara y recibiera una Cuba rica, y hoy lo que deja es un verdadero cascarón. Corea del Sur es la 13 o 14 economía del mundo, óigase bien, despegó en la misma época que Cuba, y que Cuba no me alegue que Corea del Sur recibió el apoyo de los Estados Unidos para desarrollarse, ¿sí? Pero resulta que Cuba recibió el apoyo de la Unión Soviética para que se desarrollara. ¿Y a dónde terminó? Mientras mandaba 50.000 soldados a Angola, Corea del Sur, los soldados se bajaban a trabajar. Hoy Corea del Sur es súper millonaria y Cuba es súper pobre. Corea del Sur le envía 20.000 toneladas de arroz, le regala a Cuba porque está muerta de hambre. La misma Cuba que tiene 66 años votando en contra de Corea del Sur, y en contra de España, y en contra de Francia, y en contra de los intereses de Occidente. Y España le tiene que pagar unas instalaciones eléctricas, qué sé yo, de radio, telefonía, no sé, o de comunicaciones satelitales, algo así. La España de Franco y la España de la dictadura franquista y la España de esa Unión Europea y la España de la OTAN, y Cuba viviendo de esos amigos, de esos enemigos, porque son hasta encantadores, son como encantadores de serpiente, y logran convencer a sus enemigos que lo ayuden hasta Estados Unidos. Y eso hay que ver, señores, lo que fueron las ofertas y cómo termina un régimen inepto y corrupto, cómo termina con la devastación. Esos son los temores. Aquí todavía reina un sector privado que tiene las habilidades, la destreza de desarrollo, de trabajar con libertad económica, y que ha impulsado una empresa privada aquí muy activa, muy moderna, emprendedora, muy bien, excelente. Los empresarios dominicanos han salido a camino, la banca, sabemos que se benefician de muchas de esas locuras financieras de los gobiernos, pero hay gente que no se está quedando, diríamos, solamente acumulando riquezas. Está también estimulando las inversiones y crean inversiones. Porque yo he citado el caso, por ejemplo, de Manzanillo Power. Esos son empresarios dominicanos que están invirtiendo casi 3.000 millones de dólares allí, y cuidado si son más, yo no lo sé, en aquel proyecto eléctrico en Manzanillo, líneas de transmisión incluidas. Es un costo muy alto que tiene eso, un compromiso económico muy fuerte, y lo tienen empresarios dominicanos. Entonces, aquí hay un empresariado que funciona, indiscutiblemente, no va a permitir que el país caiga en la peor degradación, como está pasando con Cuba y Venezuela. Pero aquí hemos tenido gobiernos que han terminado el país en forma expirante. Y si el presidente no hace un remozamiento profundo de ese gobierno, lo hemos dicho aquí, sigue con esa improvisación y todos esos bisoños,
posiblemente termine en una condición como esa, lamentablemente. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Cuando yo me refería a Fidel Castro, yo recuerdo leyendo un libro que se llama Pontífice de César Vidal. Eran todos los papas, la historia de todos los papas, desde el primer papa, desde Pedro, hasta Benedicto XVI. Él tenía hasta Benedicto. Francisco y el papa León XIV no son nuevos. Es decir, están después de la edición del libro. César Vidal cita ahí a todos los papas. Hubo un papa que se llamó Formoso, que fue un antipapa, porque ese señor fue un hereje prácticamente, actuó con herejía y respeto al derecho canónico, perjurio, era un perjuro, el papa. El antipapa, yo le voy a decir a Formoso. Hubo varios antipapas. Hipólito fue un antipapa también. Sixto IV, creo, Sixto VI, no recuerdo, son tantos los papas. Y creo que los de Aviñón, los aviñoneses también alguna vez incluido como antipapa. Y el Papa Luna era valenciano o de Cataluña, no sé, de Aragón en esos años. El Papa Luna también fue antipapa. Ese Papa Formoso fue exhumado. Yo creo que eso va a pasar con Fidel Castro. Cuando caiga ese régimen de Cuba, a Fidel Castro se lo van a llevar donde vayan huyendo los Castro que queden ahí, porque el hermano Raúl está muy mal, ya muy mayor ya de edad, y bueno, un hombre ya muy anciano. Los hijos de Fidel Castro, como hizo Ramfi con Trujillo, pues si no, aquí a Trujillo lo hubiéramos sacado también, lo exhumamos, como lo hicieron a Formoso. ¿Qué pasó en Roma en el 800 y pico, no me acuerdo, 890 y algo? El Papa Formoso, como hereje, murió. El Papa que lo sustituyó, Esteban VI, creo que era que se llamaba, no me acuerdo, le hizo un juicio, lo que se llamó el juicio cadavérico. Señores, oíganse bien, el sínodo cadavérico. Porque los obispos, cardenales y además dignatarios eclesiásticos los reunieron ahí en Roma. Exhumaron el cadáver de Formoso, señores, y llevar ese esqueleto. Pues yo no sé si lo embalsamaron y tenía todavía la ropa de papa. Y lo sentaron el cadáver, señores, y lo juzgaron. ¿Y saben lo que hicieron al final?
Parece que molieron los huesos y todo lo que había y lo tiraron al río Tíber, en Italia. Al Papa Formoso fue exhumado y se le hizo ese juicio que se llamó el juicio cadavérico. Eso hace 1100 y pico de años, 1120 y pico de años. Dios mío. A Fidel Castro lo van a sacar. Si los Castro que salen de ahí, que salgan huyendo cuando caiga ese régimen. Si no se llevan ese cadáver de Fidel Castro de ahí, lo van a sacar en Cuba, van a exhumar ese cadáver de Fidel Castro y le van a hacer un juicio a Fidel Castro, así como le hizo ese juicio a Ochoa y a los de la Guardia. Así mismo le van a hacer un juicio cadavérico al señor Fidel Castro Ruz, por perjuro, por corrupto, por criminoso y por dañino en sentido general, porque dejó a Cuba, señor, el castrato ha dejado a Cuba en forma, ya Cuba es una escoria. Económicamente hablando es una escoria. No voy a hablar de la dignidad de los cubanos, pero el pueblo cubano es un pueblo cobarde, he dicho yo. Que si no es porque va Máximo Gómez y los dominicanos que le pelearon esa guerra y gente de México y de todo, ellos no hacen la guerra chiquita ni la guerra larga, la guerra grande en Cuba contra España. Entonces el pueblo de Cuba es un pueblo que se adapta fácil, parece, a la comodidad y a la rumba y al son y al baile y al danzón y al romo. Porque uno no entiende cómo ese pueblo puede soportar eso. Nosotros los dominicanos nunca soportamos esas dictaduras. Y así pasó con Fidel Castro y sus 12 valentísimos que llegaron en el Granma. La mayoría eran dominicanos, habían ahí 2, 3 o 4 dominicanos. Desde Pichirilo, que era el capitán, yo creo que también Jiménez Moya andaba en esas excursiones. Pero ahí andaba el Che Guevara y otros más, mexicanos y de todo. Porque los cubanos solos como que no pueden hacer sus cambios. Una pena, un pueblo como ese, tan viejo como el nuestro. Ahí anda esa Cuba que es una vergüenza. Por eso digo, tal vez mañana a Fidel Castro lo saquen, lo exhumen, sus huesos, sus restos, y le hagan su juicio cadavérico, como le hicieron a Formoso. Esteban VI le hizo a Formoso en esa Roma, Dios mío, de la Edad Media, de la Edad Media alta, baja, 800, en el 890 y algo de la era cristiana. Una verdadera vergüenza. Bueno, entonces, a mí se me olvidó, dentro de las, diríamos, de estas confianzas que tiene el presidente en sus funcionarios, que anuncian, vamos a invertir 1.400 millones de pesos en saneamiento de aguas. Y también tenemos un préstamo de 375 millones de dólares para agua, saneamiento y agua. Y el presidente sigue con sus funcionarios ahí, con sus mascotas, y como que las acaricia. Y vean los ejemplos de agua en el país. Es decir, ese solo ejemplo demuestra que el gobierno está jugando con fuego, digo yo. Y terminé el comentario anterior hablando del remozamiento profundo del gobierno. El gobierno tiene que tener un remozamiento obligatorio, porque de lo contrario van a terminar muy mal. Y como siempre hemos dicho por aquí, el fin corona la obra. Ese es un drama viejo. Creo que el fin corona la obra, creo que es de El Jorobado de México, de Juan de Alarcón y Mendoza, el dramaturgo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.